nos encontramos aquí en la tercera ronda de la PR Pro Drift con Brea, como siempre, llevándote lo mejor del automovilismo en Puerto Rico. Estamos aquí en la Ecotrack en Sabana Seca. Vamos a estar llevándole entrevistas con los corredores, los organizadores, visuales del evento. Vamos a ver un poquito de carros drifteando, de todo, así que pendiente. Bueno, estamos aquí con el señor Norman Storer, propietario de la Ecotrack en Sabana Seca. Norman, cuéntanos un poquito de la pista, desde cuándo tú la tienes, cómo ha sido este proceso. Bueno, primero que todo, quiero darle la bienvenida al show Brea y Radio. Gracias por estar aquí, y a Gumpi, que están bien entusiasmados con ese show y me alegro un montón. Esta pista básicamente queremos que sea algo familiar, ¿no? Que coja todo el espectro de lo que es motorsport, desde los niños de 5 años que entran en el kartismo hasta los adultos. El kartismo en particular coge toda esa gama de gente, 5 a 12 años, adolescentes y hasta adultos. Y también tenemos otras modalidades que queremos ofrecer, ¿no? Aquí se ofrece el MotoGP, que practican aquí las motoras, aquí practican carros de solo uno, aquí se hace drift, el campeonato de drift, varias de las carreras más importantes se hacen aquí, se hace un internacional. Y en cuanto a la pista así en general, te hablo de que la cogimos un poquito abandonada y entonces la estamos remozando. Hemos construido baños que no habían, tiendas para vender go-kart. Nosotros vendemos go-kart, piezas, y ahora actualmente estamos remozando la cafetería y el área común donde está la gente. Estamos haciendo unas terrazas, estamos poniendo aire. Vamos a mejorar obviamente la entrada, que es una de las críticas más grandes, y vamos a reasfaltar la pista. Y finalmente nuestra meta es extender la pista a 1.2 millas, que es 2 kilómetros, que sería el doble de la distancia que tenemos ahora. Y básicamente en cuanto a la pista, eso es lo que estamos haciendo. Y si una persona quisiera venir aquí con su familia a alquilar sus go-karts, ¿cómo es el proceso? Pues mira, es bueno que me lo recuerdes, que el kartismo o el alquiler de go-karts es la actividad más popular aquí en Ecotrack. Nosotros adquirimos 30 go-karts de Alemania y entonces lo que estamos haciendo es que estamos alquilando desde niños, ¿verdad?, hasta adultos. Hay varios precios de $10, 15, 20, 25, cosa de que la gente pueda disfrutar pista corta, pista larga, y es una buena experiencia para que comiencen en el deporte. También me habías contado sobre una escuelita para manejo para adultos. Cuéntanos un poquito más. Pues sí, Rayo, mira, lo que pasa es que hemos creado una escuela que se llama Driving Solutions. Esa escuela comprende desde niños en la parte del kartismo, y también hemos incluido el manejo defensivo, que el manejo defensivo es para carros de calle y para que los papás vengan con sus hijos en los segmentos de 15 a 25 años, que es el segmento de más accidentes. Y en esta escuela de manejo defensivo le acordamos a los adolescentes pues las normas más importantes para que se cuiden en la carretera. Y también tenemos una parte de performance driving, donde pueden correr su carro pues más rápido, en un sitio seguro, con áreas de escape, tú sabes, que no es corriendo en la calle. Lo que queremos es poner nuestro granito de arena para que la gente sepa guiar propiamente, ¿no?, como debe ser. Bueno, Norman, gracias por estar en Brea. Gracias, Rayo. Y ustedes recuerden darle like a Ecotrack Motor Complex en Facebook. También recuerden darle like a Brea Show, Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales. Así que pendiente. Bueno, nos encontramos aquí en la tercera ronda de la PR Pro Drift. Estoy con Víctor Madera, corredor profesional de drifting desde República Dominicana. Víctor, gracias por estar en Brea. Háblanos un poquito de tu carrera y qué te motivó a venir a Puerto Rico. Bueno, tenemos ya unos 8 años corriendo drift en Santo Domingo. 5 de ellos ya son profesionales en el campeonato que tenemos allá.
Bueno, ¿qué te digo? Desde el 2008 tenemos muchos amigos acá en Puerto Rico y hemos estado viniendo por lo menos una vez al año. Estuvimos acá el año pasado corriendo en EcoTrack, en su parque, y allá traímos el carro llave 8. Entonces, antes era el RB25. Se nos rompió el motor acá, lo hicimos LS6 acá en Puerto Rico y hemos estado corriendo con ese motor desde el tiempo. O sea, el carro tiene un motor LS6 de Corvette. De Corvette 2002. ¿Cuánto caballaje está produciendo el carro y qué modificaciones tiene? Ahora mismo el carro lo que tiene es un palo y una tapa nada más. Está dando 430 caballos y 370 de torque. Bueno, Víctor, gracias por estar en Brea. Te deseamos mucho éxito en la competencia. Esperamos verte más a menudo aquí en Puerto Rico. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a todos los fans que sigan a Brea. Vamos a estar viendo los visuales, les vamos a mostrar a Víctor drifteando y los demás corredores. Veamos.